mañana con la doctora Catalina Mendoza, experta en género y desarrollo, actualmente directora de temas de género e inclusión social en la Prefectura Provincial. Doctora Mendoza, muy buenos días. ¿Cuál es su comentario sobre estas declaraciones del presidente de la República? Se ha disculpado ya, pero ha generado preocupaciones en colectivos ecuatorianos que ven con preocupación que imaginarios personales de la más alta autoridad del Estado puedan incidir en decisiones públicas que se concretan en inversión de recursos y en voluntad política para tratar estos delicados temas que, fuera de toda duda, son un grave problema en Ecuador. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que salta a la vista es el absoluto desconocimiento del presidente de la República de los mandatos de la Constitución, mandatos que además están reconocidos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por citar alguno de ellos, la Convención Internacional para luchar contra la discriminación hacia la mujer, o la Convención de Belém do Pará en contra de la violencia de género. Pero también sorprende que un presidente lo haga de una forma utilizando el chiste, utilizando la banalización. Trivializar un tema tan delicado. Sí, lo que hace es simplemente naturalizar un hecho de violencia. En la ley para erradicar la violencia contra la mujer, el acoso sexual está reconocido como una forma de violencia, es una violencia dentro de esta ley, una violencia de carácter psicológico, pero también el Código Orgánico Integral Penal recoge el acoso sexual como un delito que está penado, en este caso por la ley. Es importante señalar que el acoso sexual es una de las figuras delictivas que consta en la ley penal, producto de la lucha de los movimientos sociales. El derecho ha sido generalmente o históricamente un instrumento de dominación, de ejercicio del poder, y ha sido necesario que las mujeres a lo largo de la historia evidencien daños que sufren de manera particular, que han sido necesario calificarlos, dotarlos de un nombre para que la ley, en este caso para el Código Penal, los reconozcan como daños específicos que tienen que ser sancionados. Ahora, así como las declaraciones en muchos casos igualmente absurdas, o no sé si con un sentido del humor que reiteradamente ha hecho Lenin Moreno sobre la física cuántica, no cambia los principios de la física cuántica, estas declaraciones podrían haber pasado como una trivialidad más, pero lamentablemente vienen acompañadas de otras decisiones que se han tomado en las últimas semanas y meses en Ecuador. Recientemente se comunicó la reducción del presupuesto para la erradicación de la violencia y para las políticas de prevención del embarazo adolescente, tema que, sumado con estas declaraciones tan ligeras del presidente de la República, llevan a pensar. Sí, efectivamente. Quisiera decir en primer lugar, de acuerdo a la primera parte de su pregunta, podría parecer que es una declaración más, sin embargo forma parte de un sistema y de un conjunto de mecanismos más bien que están establecidos en un sistema patriarcal, que determinan que las mujeres, ¿no?, que viven violencia se detengan a denunciar, es decir, que piensen dos veces si denuncian o no. Por eso es que existe un altísimo porcentaje de mujeres que no denuncian la violencia, ¿no?, porque esta declaración forma parte, como digo, de un conjunto de mecanismos establecidos por un sistema, en este caso machista, para detener los comportamientos, en este caso, que se consideran inadecuados, por ejemplo, de no denunciar. Gran parte de las denuncias de carácter sexual que se realizan en el sistema de justicia viven una serie de tropiezos, de trabas, de barreras para que puedan ser finalmente acogidas por el sistema judicial y sancionadas. Criterios como los del presidente de la República también los hemos visto al momento de tomar decisiones judiciales. Por ejemplo, pensar o decir que fue la mujer la que provocó el delito, ¿no? Es una forma articulada, ¿no?, de concebir, en este caso, la conducta sexual de las mujeres. Escuchar al presidente de la República casi es como revivir
aquellas teorías que se fueron desarrollando, por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana en torno a que no existe violación entre conocidos, ¿no? O que tenemos que ejercer una resistencia heroica en casos de violación. Entonces no es una cosa casual, es una cosa que forma parte de todo un sistema complejo. Y por otro lado, efectivamente lo que muestra es la causa, la razón de por qué se están suprimiendo, ¿no?, los presupuestos para enfrentar la violencia de género, a pesar de que el Estado ecuatoriano tiene diversas recomendaciones de organismos internacionales precisamente para asignar recursos, para recabar información, para prohibir la revictimización, hacer una serie de medidas que los organismos internacionales de derechos humanos le han dicho al Ecuador que tiene que ejercer, que desarrollar para luchar en contra de la violencia. Lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es más bien desconocer, ¿no?, las obligaciones que tiene como garante de la protección, en este caso de las víctimas de violencia. Otro de los hechos recientes que se han dado en el gobierno de Lenín Moreno fue el desmantelamiento de los servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué incidencia tiene esto? Se señala que la atención de las víctimas de violencia cuesta 17 veces más que un servicio de prevención. Es decir, primero, no asignar fondos para programas de prevención de la violencia de género, lo que hace es que en el futuro el Estado tenga que destinar 17 veces más para atender casos de violencia. Pero además el Estado ecuatoriano está desmantelando los servicios de protección especial, lo que quiere decir es que ni previene ni atiende, es decir, no está cumpliendo su rol, en este caso de luchar articuladamente para erradicar la violencia de género. Hace algunos días nos visitó la señora coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos aquí en Cuenca, nos visitó a un equipo técnico de la prefectura de la SOA y efectivamente nosotros a ella le preguntábamos cuáles son los servicios con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos para articular procesos de prevención y de atención. Y con mucho pesar le escuchábamos que un equipo técnico con el que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos tiene que de alguna manera dividir su actuación por días para estar en los cantones de la provincia de la Azuay, lo cual muestra una absoluta omisión del Estado ecuatoriano, ¿no?, frente a su rol de garante y de protector, pero también una absoluta indolencia frente a las cifras que se han comunicado en los últimos tiempos, ¿no? Una institución que es relevante y debería ser mucho más relevante, que no la hemos escuchado, opiniones siquiera, menos en este último incidente provocado por las declaraciones del presidente de la República, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, que además entendemos está conformada no solamente por elementos del gobierno, también por ciudadanos. ¿Cómo está actuando este consejo? En efecto, sí nos ha llamado la atención la falta de pronunciamiento del Consejo Nacional de Igualdad de Género. También nos ha llamado la atención los pronunciamientos en algunos espacios de la Secretaría Nacional de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. No obstante, el Consejo Nacional de Igualdad de Género estaba presidido, ¿no?, en este caso por un delegado del presidente de la República. Eso hace que organismos como estos no tengan la posibilidad real, ¿no?, de ponerse del lado de las víctimas de violencia de género, tanto para demandar la asignación oportuna de recursos como para exhortar, ¿no?, al gobierno ecuatoriano, en este caso al presidente de la República, un poco más de empatía frente a las denuncias, frente a las cifras alarmantes de violencia que se han exteriorizado en los últimos tiempos. Sin embargo, sí nos alegra y nos da una cierta esperanza pronunciamientos como los del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, que efectivamente muestra cómo las expresiones del presidente de la República constituyen una naturalización de la violencia, muestran efectivamente cómo esto es parte de entender por qué no se asignan los presupuestos, pero también muestra la necesidad de movilizar más a la ciudadanía, ¿no?, para de alguna manera rechazar permanentemente
mecanismos cotidianos, ¿no?, a través de los cuales se naturaliza la violencia, ¿no? Aquí el presidente usa el chiste como un mecanismo simple, ¿no?, un mecanismo sencillo, posiblemente que no podría hacer ningún daño, pero a través de mecanismos como estos, lo que se está mandando es un mensaje, ¿no? Los niños y niñas y adolescentes que escuchan este tipo de mensajes naturalizan la violencia, ¿no? Las universidades, ¿no?, los actores públicos, privados, podrían llegar a naturalizar la violencia. 7 de cada 10 casos de acoso sexual que se denuncian en las universidades son cometidos por docentes, ¿no?, en contra de estudiantes, pero también 4 de cada 10 tienen como víctimas también a docentes mujeres, ¿no? Entonces, también echamos de menos aquí un pronunciamiento contundente de las universidades, ¿no? Se están creando protocolos, dependencias para luchar en contra del acoso sexual. No obstante, sí requerimos, ¿no?, pronunciamientos mucho más contundentes. Cuéntenos, por otra parte, cómo está enfocando usted su trabajo en el gobierno provincial de la SUAY en esta dirección de temas de género e inclusión social. Allí, hay que decirlo, siempre hablamos con todas las cartas sobre la mesa. Hubo acusaciones de la señora viceprefecta en contra del prefecto, señalando que había habido ciertas actitudes que podrían ser calificadas como misóginas. El prefecto de la SUAY tuvo también la posibilidad de... Le preguntamos al prefecto en alguna ocasión y en esta misma mesa. Él comentaba alguna cosa que para mí es muy decidora, ¿no? Él planteaba que en términos personales decía, soy una persona que ha nacido en el campo, soy del sector rural, muchas veces también he sido parte de una formación machista e intento todo el tiempo deslindarme o desaprender, ¿no?, alejarme de esta formación machista. Él decía, no siempre lo logro, pero estoy dispuesto, ¿no?, a cambiar o a rectificar y a ofrecer disculpas en caso de haber asumido actitudes machistas. Yo creo que esa debe ser más bien la posición que deban tomar autoridades que en cualquier momento pueden verse inmersas, ¿no?, en procesos de violencia, ¿no? Ofrecer disculpas, yo quería decir entre paréntesis, las disculpas que ofrece el presidente de la República son disculpas también que ponen en el lado de los que les escuchamos la responsabilidad. Por ejemplo, me disculpo si me entendieron mal, es decir, me disculpo si ustedes no me entendieron bien, si no me disculpo si yo me expresé mal. También en el caso, volviendo a la pregunta anterior, considero que la SUAY cuenta con 2 autoridades de prestigio, de renombre, como son el prefecto y la viceprefecta, y quienes trabajamos en la prefectura aspiramos a que las divergencias políticas que puedan existir entre las 2 autoridades se puedan resolver democráticamente, ¿no? Como en este caso también la Dirección de Género aspira a contribuir en aquello. Por ejemplo, la Dirección de Género tiene prevista para una planificación para el presente año 2020 que incluye algunos programas que están destinados a luchar en contra de la violencia, ¿no? Uno de ellos es un programa de prevención del embarazo adolescente que en pocas semanas más podrá ya ser presentado a la ciudadanía. Esta es una situación muy preocupante en Ecuador. En efecto, las cifras de violencia adolescente, lejos de disminuir, han aumentado, y en este programa hemos conversado varias veces sobre aquello. La falta de una política pública de prevención del embarazo adolescente está determinando el aumento de las cifras. ¿ASUAY está en los promedios de Ecuador o tiene algún comportamiento particular en este tema? En temas, ASUAY tiene un porcentaje adicional, un porcentaje superior al resto del país en cuanto a violencia de género. No obstante, habría que preguntarse si esto es por el aumento de la violencia o porque se denuncian más los casos de violencia, ¿no? A veces la ciudadanía dice, se ha hecho tanto, pero no se disminuyen las cifras. Tal vez las cifras lo que muestran es que más mujeres están denunciando violencia. Eso no quiere decir que el Estado ecuatoriano ha sido omisivo frente a la prevención, a la atención y a la erradicación de la violencia de género.
El presupuesto con el que cuenta el gobierno provincial en este momento es de $400,000. No obstante, nosotros aspiramos que en los próximos años este presupuesto se pueda incrementar. Ya en este año se ha creado la Dirección de Género, cuando en el año 2016 fue suprimida del gobierno provincial de la SUAY, y la supresión ha hecho que nuevamente tengamos que organizar programas y proyectos encaminados a la lucha contra la violencia, pero también a destacar el rol de la mujer, ¿no?, en el espacio público y privado, y cómo este rol contribuye al sostenimiento de la vida, al sostenimiento de las sociedades. Es decir, son algunos programas que estamos desarrollando y que esperamos ya en los próximos días ponernos a consideración de la ciudadanía. Finalmente nos gustaría conocer su comentario, doctora Mendoza, sobre las reformas a la ley electoral que son ya ley de la República desde el día de ayer. Ayer fue publicado ya en el registro oficial, en el suplemento 134, estas reformas que nuevamente tenían que ver con la paridad de género. Hay posiciones de algunas mujeres políticas en Ecuador que no ven con buenos ojos esto y señalan que simplemente por la capacidad de la persona deberían abrirse las posibilidades electorales, pero ¿son necesarias estas leyes en Ecuador? Sí, yo ahí les ofrezco disculpas a mis compañeros del gobierno provincial de la SUAY. Recientemente se hicieron unas elecciones de la Asociación de Empleados del gobierno provincial de la SUAY. Con esto quisiera responder su pregunta. Se presentaron 2 listas, estaban constituidas por hombres y mujeres, no necesariamente en forma paritaria. Entiendo yo que la votación finalmente es por candidaturas y el resultado final es que la gente escoge mayoritariamente figuras masculinas. Eso quiere decir que todavía se requiere la implementación de mecanismos que permitan garantizar un mayor acceso de las mujeres a la política y una mayor posibilidad de ser elegidas, ¿no? Esta idea de que individualmente se puede salir adelante es una idea muy liberal, ¿no? O sea, dejar a la individualidad o al individualismo la posibilidad de escalar a través de los méritos y ocupar cargos públicos. Esa idea ha fracasado prácticamente en la realidad social. Se muestra que el Consejo Municipal de Cuenca está constituido fundamentalmente por mujeres, quiere decir que todavía estamos por hombres, es decir que fundamentalmente seguimos la ciudadanía votando por varones. Ahora, pero también existen mecanismos que colocan a las mujeres en menores oportunidades de ser electas. Hasta y eso donde que entendemos la principal modificación o reforma que se propuso y que es ley ahora, es que la elección de listas, la mitad de las listas estén encabezadas por mujeres. ¿Habrá todavía que operativizarlo a través de algún reglamento? Justamente esa fue la propuesta que se hizo a partir de la experiencia que tuvimos en las últimas elecciones. Por ejemplo, en Cuenca volvió a tener un alcalde varón, y además de todo lo que sucedió aquí. Además, Cuenca, por citar que es en donde nací, en donde vivo, se crearon los 2 distritos, ¿no? Y lo que vimos es que los partidos políticos siempre, o la mayoría de las veces, siempre encabezaban las listas con varones. Es decir que una norma general, no recordamos ninguna de las listas que han estado encabezadas por mujeres. Y lo hicieron partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro. Entonces se vio la necesidad de que las listas estén encabezadas mitad por hombres y por mujeres, porque si no, las encabezan permanentemente los hombres. La historia demostró que cuando se llevaron los casos al ex Tribunal Supremo Electoral, cuando se denunciaron la falta de paridad de las listas, por ejemplo, lo que hacía el Tribunal Supremo Electoral era encargar a los partidos políticos la definición de cómo ubicar a los hombres y a las mujeres en las listas, es decir, a los que históricamente han determinado que sean más los varones los que participen en política. Y ahí quisiera, si usted me permite, hacer un enlace con las expresiones del presidente de la República. ¿En qué se ligan las expresiones del presidente de la República a la pregunta sobre la participación política de las mujeres? Es que es un mecanismo de control social difuso el que viven las mujeres, que les impide entrar en pie de igualdad o estar en pie de igualdad en espacios de poder o en espacios públicos. Expresiones como las del presidente de la República, que naturalizan la violencia y el acoso sexual, que es parte de
una serie de mecanismos sociales que se implementan para desalojar a las mujeres de los espacios públicos, hacen que no muchas mujeres quieran estar en política, ¿no? Porque también el acoso sexual es una cuestión común, no solo dentro de las universidades, dentro de los colegios, sino también dentro de los partidos políticos y dentro de la política. Entonces vea usted como un tema que parecía banal está absolutamente concatenado con la imposibilidad también de que las mujeres se interesen mucho más en la participación política y las que lo hacen vivan mecanismos de discriminación y de acoso que lo que intentan es sacarles del espacio público que tradicionalmente ha sido destinado para los varones. Bien, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Escuchado a la doctora Catalina Mendoza, ella es directora de temas de género e inclusión social en la prefectura de la SUAY.